Ramos es presidente del Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad y lo tengo en línea. Daniel Graña te habla, encantado. ¿Qué tal, Rolando? Un gusto, un saludo a la audiencia. Bueno, contanos un poquito más de qué esperan. ¿Esperan que el gobierno reaccione? ¿Qué esperan que pueda pasar? Esperamos, en principio te puedo hacer un pequeño comentario de lo que sobre lo que vos anunciabas recién. En realidad, el Estado regula el arancel, Ujú. pero gran parte de las prestaciones son abonadas por las obras sociales con financiamiento de los trabajadores. Claro, sí, sí, sí. Entonces, no es plata que pone el Claro, Estado. Una parte pone el Estado a través de Proma Incluir Salud, pero lo que es obras sociales claro, sí, sí, sí. se está pagando a través del Fondo Solidario O sea, de encima, Inclusión. ni siquiera es plata de ellos. Claro, lo que sí fija cuál es el valor. Ujú. Lo que sucede es que debido a que hay una crisis de financiamiento de las obras sociales, dicen no podemos pagar. En otros momentos el Estado lo que hacía el Tesoro era hacer un aporte para ayudar a las obras sociales a cubrir los que son gastos no solamente en discapacidad, también en oncología, en diálisis, en todo lo que entra para ser abonado por ese fondo solidario. Lo que sucede es que ese fondo se empezó a desfinanciar y quizás haya que hurgar por qué se está desfinanciando, no por qué razón no se le aumentan las prestaciones para las personas con discapacidad. O sea, que puedo decir que Eso hay es un problema lo que habría que ver. mayor, además, o sea, no solo está la cuestión de discapacidad, sino que hay un problema mayor con el desfinanciamiento de los fondos para las obras sociales. Exacto. Digo como para pensarlo. Te Ujú. doy dos variables. Una es que al haber menos empleo registrado, hay menos aportes a Y las obras claro, sociales. sí. Y otro tema es que a partir del decreto 600, el DNU 600 del año pasado, se bajó el coeficiente de aporte de aquellos que tenían altos ingresos, que aportaban un 20% al Fondo Solidario y ahora aportan el 15%. Entonces, eh, pareciera ser que si se dan aumentos, y se otorgan un aumento a las pensiones no contributivas, que son del 70% de una jubilación mínima, el país va a entrar en una crisis Bueno, futura. ese O es el sea, el punto. fundamento es... Claro. Y ahora, vos Ujú. que estás en el tema, ¿qué pensás? ¿Que es una cuestión presupuestaria o que hay también un componente ideológico de parte del gobierno de Milei? Y cuando te digo ideológico, te lo digo en el sentido más amplio, porque me cuesta pensar que haya alguien que a esta altura del partido pueda pensar que hay que despreciar a la gente con discapacidad. Mira, eh, recién vos mencionabas ciertos países con economías que pretenden basadas en el libre mercado. Yo simplemente te comento que la ley de prestaciones básicas, que lo que garantiza son prestaciones sin copago, o sea que acceda universalmente tanto aquel que tiene una prepaga como aquel que está en situación de pobreza, que por otro lado son la mayoría de los niños con discapacidad están en situación de pobreza. Y claro. Entonces, esta ley, que en 1900 se promulgó en un gobierno, así, digamos, económicas, A que ver, fue espera el un cachito, gobierno de Menem en el año 97. repetime porque se te puso robótica la voz. Te decía que la ley de prestaciones fue en el año 97, eh, donde había los mismos componentes económicos, mismas variables económicas, los mismos criterios de equilibrio fiscal, de libre mercado, de privatizaciones. Sin embargo, había eh, interés en que hubieran prestaciones para las personas con discapacidad. Claro. La O sea que vos querés reglamentación decir que aún en un gobierno ortodoxo, como era en aquel momento el menemismo, se tenía en cuenta y se invertía dinero, se gastaba dinero en prestaciones a discapacidad. Eh, bueno, la ley se promulgó en ese momento claro, claro, claro. Sí, o y sea, no se no vetó, se no es una promulgó. ley del populismo kirchnerista, querés decir vos. Exactamente, es del año 97. Ujú. Se promulgó en noviembre del 97. Y fue en el 97 también que se reglamentó el artículo de pensiones no contributivas. Entonces, llama la atención que este empeño en
en estigmatizar que las personas con discapacidad y que las familias son grandes reclamadoras de atención que afectaría el desequilibrio fiscal. Y decime, Daniel, Esto sí llama la atención. ¿conoces historias de gente que le esté pasando mal? ¿Tenés ejemplos para contarnos? Es toda, un montón, un montón. Por Para una ejemplo. mamá, vos mencionabas de situaciones desgarradoras de una mamá. En general son las mamás porque son aquellas que quedan a cargo del cuidado. Y la situación es, a veces hay familias que tienen dos chicos con discapacidad y la situación es muy difícil. O sea, no es muy difícil para acceder a la educación, es muy difícil el transporte, es muy difícil acceder a terapias, es difícil acceder a la No, y medicación. además si a esos pibes no los podés llevar a algún lado, también le complican a la mamá o al papá la posibilidad de ir a laburar. Bueno, ese es un tema que empobrece porque generalmente uno de los miembros de la familia tiene que darse a cuidado. Claro. Entonces, esto que vos señalás, por eso es que la situación de discapacidad y pobreza tiene una alta correlación. Sí, sí, porque hay por lo menos uno de los dos cónyuges de la pareja tiene que quedarse a cuidar al pibe o chica. Exacto, exacto, pasa eso. Y lo que generalmente lo que sucede es que no pueden, no pueden visibilizar esa situación porque no pueden salir, digamos. A veces hay una situación de autoencierro. Entonces la situación es una situación muy, muy compleja, porque nosotros, la sociedad no ve cuando ese chico está sufriendo, si está tomando la medicación que le corresponde, porque a lo mejor tiene algún tipo de síndrome convulsivo y necesita el No, y tipo además que anticonvulsivantes. son patologías complejas, que uno no es como de tratar a una persona que se engripó, que vos sos más No, o menos, o sea, por tiene que eso estar, entra como tiene que prestación haber básica y una no como mirada, tiene que haber una mirada permanente de alguien especializado. por supuesto tiene que haber un seguimiento. Esto no es un tema solamente nacional, ¿eh? O sea, queremos aclarar que las provincias tienen un compromiso también en atender a su población. Y no es un tema que es de ahora. Lo que es de ahora es que se ponen de acuerdo en un mecanismo para dar financiamiento y que de pronto el argumento del veto es esto afecta al equilibrio fiscal y esto compromete ¿Cuánta a plata las es? futuras generaciones. ¿Cuánta plata? Entonces, el argumento me parece cruel. Sí, ¿cuánta plata es? Porque si compromete el No, no equilibrio sé, fiscal. no te puedo decir, hablan del 0,025 del PBI, eh, pero la verdad que los economistas pueden explicar, cuando yo a veces veo comparaciones de cuánto es que lo que tienen que invertir en discapacidad y cuál es el impacto a veces, que en medidas que se toman, donde se compran insumos que pueden ser postergables, No, nos no, llama la y la atención. deuda, y los intereses de deuda, la bola de intereses de deuda, ¿cuánto se gasta por día? El otro día Carlos Maslatón sacaba la cuenta y decía son 300 millones de dólares por día, que sumada a las dos deudas, la deuda interna y la deuda externa, está generando la Argentina. Imagínate, Es que no comparado todas las con esto. personas con discapacidad, si bien hay situaciones más complejas y más severas, en el país hay 6 millones de personas con discapacidad, esto de acuerdo a de los estudios del INDEC. No todas las personas con discapacidad requieren alta atención. Claro. Eh, Algunos requieren simplemente políticas Mm. públicas por ejemplo, acceso al trabajo competitivo, Claro. ¿Y pero es muy de aquel difícil. episodio, te acordás que hicieron ese censo tan cruel donde tenían que ir la gente a los hospitales a llevar a su discapacitado para que le creyeran? Y hubo escenas, nosotros registramos en GPS escenas de gente, pibes y gente y adultos con discapacidad severa y la madre furiosa que los tenía que llevar y esperar, hacerlos esperar Eso al fue una rayo del sol. auditoría, no ¿Para fue qué un censo, sirvió? eso fue Bueno, pero ¿para qué sirvió todo eso? Eso fue, bueno, eso justamente es lo que se pretendió hacer es demostrar que las pensiones que se otorgaron eran pensiones mal dadas y fraudulentas. Entonces hicieron una auditoría, enviaron 300.000 telegramas a personas con discapacidad, muchas con discapacidad intelectual, con lo cual sin apoyo no hay comprensión de lo que se le envía. Ujú. El familiar acompaña, hay gente que el familiar también tiene algún tipo de discapacidad, o sea, muchas personas, adultos mayores, tienen un hijo con discapacidad.
Entonces tenía que ir la mamá a acompañar a su hijo con discapacidad, y la mamá a veces también con discapacidad, a llevarlo a un centro, hacer una auditoría para demostrar que no tenía discapacidad. Cuando esa información, en muchos de los casos, ya tiene el Estado, porque muchas de las informaciones esas, cuando se otorga la pensión, o cuando se otorga la prestación, tienen la historia clínica de la persona. Sin embargo, imagínate si nos enviaran a todos los jubilados, nos enviaran un telegrama para demostrar que hicimos todos los aportes de vuelta. Sí, claro. O sea, en 6 millones de personas tienen que ir a demostrar que hicieron los 30 años de aporte. A ver, espera un cachito, Daniel, que aquí Fernando Cerolini te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Ramos? ¿Cómo le va? Bien, bien. Yo lo que me pregunto es, si se ve tanta gente hoy, casi se triplicó en Capital, la gente que está en la calle con el tema de los alquileres, la gente que se está cayendo del sistema. Yo supongo que las familias que tienen integrantes que son discapacitados, con este nivel de costo que usted explica, debe estar mucho más grave. ¿Que la justicia ayuda, a veces interviene en algún caso para decir, mire, este grupo, esta familia va a entrar en una crisis y que no se puede resolver, o la justicia deja pasar? Hay veces que la justicia pide al Estado, nacional o provincial, la cobertura. A lo mejor hay chicos con discapacidad y a veces hay programas, depende de cada jurisdicción, hay programas de asistencia. Pero hay muchas familias con un miembro con discapacidad en situación de calle. Tremendo. Sí lo hay. Daniel, te agradecemos mucho el contacto. No, gracias a ustedes, gracias por la visibilización del tema y el acompañamiento. Desde ya, muchas gracias. Gracias. Daniel Ramos, presidente del Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Hoy otra marcha para protestar, para que el gobierno deje de vetar los proyectos que piden que se actualice el nomenclador para las prestaciones